Como, como primera aproximación, entonces, ante el acoso escolar, ¿cierto? Vamos a plantear que que el acoso escolar es una acción en la que un alumno se siente perseguido, hostigado, maltratado, vulnerado en sus derechos, ¿cierto? Por parte de otro alumno o eventualmente incluso por parte de un alumno, ¿ya? Ojo, no confundir con el concepto de bullying. El bullying es una forma específica de esta vulneración de derechos, ¿ya? Del acoso. El acoso escolar también puede provenir de un alumno, se llama así, se llama acoso escolar, ¿ya? Y hablamos ahí de una vulneración de derechos. Ahora, en una sociedad como la nuestra, eh, en que se intenta desarrollar una cultura democrática, si ustedes se dan cuenta, ¿cierto? Hemos hablado permanentemente de la palabra democracia desde el primer módulo, la idea de la clase, de la escuela inclusiva, ¿cierto? La idea de la inclusión, la idea de aprovechar, de educar en la diversidad, la idea que es bastante antigua por lo demás, la idea de evitar el acoso escolar, ¿ya? Van todas en la misma línea, en la lógica de desarrollar una cultura que signifique que los seres humanos nos tratemos bien unos con otros, que reconozcamos nuestras diferencias, que seamos democráticos en nuestro accionar, con todo lo que la democracia significa, no solamente, imaginen, no piensen solamente en el tema de las votaciones, que es una parte de la democracia mínima, una parte ínfima. La lógica de la democracia es una cultura en la que se respeta por sobre todas las cosas al otro, ¿cierto? Se vive en una diversidad, se respeta al otro, se respetan los derechos humanos y se respeta al otro, valga la redundancia, en tanto ser humano. Entonces, desde ese punto de vista, evidentemente que este, que este tema del acoso escolar va a cobrar una relevancia bastante significativa, ¿ya? Es complejo hoy día el tema. Yo no sé si tienen alguna experiencia respecto de esto. Ustedes que trabajan en colegio, ¿han vivido situaciones de acoso escolar? ¿Cuál es la percepción que tienen hoy día respecto de esto? Si alguien quiere plantear algo. ¿Mm? ¿Hay alguna experiencia respecto a lo que significa el acoso escolar? No, estamos mudos hoy día. ¿Están tomando once? ¿Sí? ¿Descansando? Bueno. Eh, el acoso escolar, Cristóbal, evidentemente, entonces, dígame. el acoso escolar igual se puede vivir entre profesores o entre trabajadores. También se llama acoso escolar. También se llama, claro, pero ahí hablamos de vulneración de derechos, pero también hay acoso. De hecho, la superintendencia, Anaís, cuando un apoderado se queja, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo bien concreto. Por ejemplo, si Macarena permanentemente va a sacar a la niñita Pérez de la sala, le dice, venga, Catalina, que necesito conversar con usted, y la saca de la sala para hablar con Catalina Pérez. Y después va a la psicóloga, le dice, oye, Catalina, ven por favor que necesito conversar contigo en mi oficina. Y después va la inspectora general y dice, oye, Catalina, venga por favor que quiero hablar con usted en mi oficina. Fíjense que esa acción pasa por acoso escolar, aunque provenga desde adultos. Y de hecho, la Superintendencia de Educación la tipifica como acoso escolar, ¿ya? Y se vulnera un derecho, que es el derecho a la educación, que es un derecho, ¿cierto? Es uno de los derechos básicos que nosotros debemos cautelar en los colegios, ¿ya? Ahora bien, en general tenemos que tener la lógica que la vulneración del derecho a educarse esté utilizando el acoso escolar, un maltrato. Claro, Ruth pregunta si un profesor trata mal permanentemente a un alumno, ¿cierto? Y lo hostiga. Eventualmente se habla de acoso también, ¿ya? Hay distintos tipos de acoso, los vamos a ver aquí durante el desarrollo de la clase, pero también hablamos del acoso, ¿ya?
El acoso en el fondo tiene que ver con una persecución, tiene que ver con una acción violenta, una acción que violenta al otro, ¿ya? Trato al otro, lo menoscabo, lo persigo, le impido al otro, en este caso a un niño, que esté normalmente en clases, ¿ya? A eso es lo que nos referimos cuando hablamos del el acoso escolar, ¿ya? Ahora, va a adquirir distintas formas, ¿cierto? Dependiendo del contexto, dependiendo de quién lo ejerza, ¿cierto? Y dependiendo también de las características que esto va adoptando. Lo que quiero que les quede claro es que el acoso escolar siempre contiene una cuota muy significativa de una actitud violenta. Siempre hay una violencia frente al otro, ¿ya? Eh, Si usted le llama la atención a un alumno, ¿cierto? Y le dice, o no sé si le llama la atención, conversa con un alumno y Mabel le dice, mira, Pedrito, supe que te está yendo mal en la escuela y no estás haciendo tus tareas y bla, 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 ¿cierto? Y Mabel conversa con Pedrito sobre lo mal que le está yendo. Pero después cada vez que Mabel ve a Pedrito, le insiste en lo mismo y lo busca, ¿cierto? Para en el fondo retarlo, para encararlo por lo mal que lo está haciendo, pasa exactamente desde la misma lógica, ¿ya? Es decir, estamos en presencia de una lógica del acoso escolar. Les voy a mostrar vamos a utilizar un PowerPoint y vamos a ir viendo, ¿cierto? Nuestra clase. Vamos a comenzar viendo como la forma más típica que tenemos hoy día de acoso escolar, que es el bullying, ¿ya? Vamos a hablar hoy día de bullying, ¿ya? Que es una forma muy específica de acosar a otro, ¿ya? Antes de mostrarle el PowerPoint, ¿qué se imaginan cuando hablamos de bullying? ¿En qué piensan? ¿Cuál es la figura concreta que tenemos respecto al bullying? Hacer daño a otro compañero, molestarlo, Ya, o sea, es como ya, herirlo físicamente y ya. emocionalmente. Vamos a suponer que Salomé me dice que yo soy chascón. Dice, oh, el profesor es chascón. ¿Ya? Ya. Ujú. ¿Sí? Vamos a suponer que Salomé dice, oh, el profe es chascón. Bueno, de hecho ahora no estoy chascón, tengo el pelo muy corto. ¿Ya? Aunque no me crean. Perfecto. Entonces, el profesor es chascón. ¿Sería eso bullying? Yo podría decir, oh, Salomé me está haciendo bullying. Sí, Depende cómo se sienta usted, po. O sea, si usted se siente ofendido, yo creo que de parte de la otra persona que estoy, si yo lo estoy molestando a usted y si usted se siente ofendido, quizás podría ser bullying para mí. Ya. Puede ser. Porque a mí ¿Hay si me alguno? dicen, o sea, a mí me dicen algo que no me parece, que me hiere como persona emocionalmente y es repetitivo, obviamente eso ya se transforma en bullying. Ya. Entonces hay una condición. ¿Cuál es la condición? Cuando el molestar a una persona se convierte en bullying. Cuando es repetitivo, Cuando es repetitivo. Ese es un tema. Esa es una condición básica del tema del bullying. El claro. bullying, para que sea bullying, necesita que sea sostenido en el tiempo. ¿Por qué motivo les digo esto? Porque a veces los apoderados llegan, dos niños están jugando, se enojan, se pican, se pegan unos empujones, unas patas, ¿cierto? Y los toman a los dos y los llevan a inspectoría y llega el apoderado muy enojado, ¿cierto? Y dice, pero es que estaban jugando ellos y en eso Pedrito le empezó a hacer bullying a mi hijo, ¿sí? No, eso no ocurre así, no es bullying lo que hay ahí. Ahí lo que hay es una disrupción. Ojo con eso. Esa es la palabra que vamos a utilizar. ¿Ya? Hay actitudes disruptivas. Ahora, si la actitud disruptiva se enfoca en maltratar a una persona de manera permanente, persistente en el tiempo, y hacer sentir a esa persona y tratarla con menoscabo y afectar su dignidad humana,
entonces estamos en presencia de esta lógica, ¿cierto?, del bullying, que solamente se da dentro de la escuela. Les voy a sistematizar esto, ¿cierto? Lo vamos a ver acá, en esta presentación, para que... ¿Ya? El bullying se define entonces, según la OMS, según la Organización Mundial de la Salud, ¿cierto?, como un fenómeno propio de la escuela. Eso es lo primero. ¿Ya? No existe el bullying fuera de la escuela. Es un maltrato de uno hacia otro, entre pares, es un maltrato entre pares. Es un maltrato que se da de un alumno a otro alumno o de un grupo de alumnos hacia un alumno y que es un maltrato que es reiterado. Y la persona que recibe este maltrato, ¿cierto?, acusa este maltrato no solamente en forma física, porque eventualmente el bullying puede involucrar golpes, empujones y maltrato físico muy violento en términos de agresiones físicas, sino que también puede ser un maltrato de tipo psicológico, ¿ya? Y la persona, la víctima, ¿cierto?, va a tener, se va a sentir triste, temeroso, es decir, va a ir en esta dimensión. Por lo tanto, el bullying, primero, es un fenómeno propio de la escuela. Segundo, es un fenómeno que se da solamente entre alumnos. ¿Ya? Eh, es una figura bastante lamentable, ¿cierto? Esto de, de este maltrato. Ahora, hay que pensar que la, la violencia escolar, la violencia en la escuela, ha sido un fenómeno histórico, ¿ya? Histórico, eh, permanentemente ha existido violencia en la escuela, desde la escuela más antigua, ¿cierto?, en que el profesor castigaba y vulneraba los derechos de los alumnos bajo la lógica de que había que enseñar de manera violenta. Antiguamente, no nos olvidemos, existía esta lógica de que la letra con sangre entra, ¿ya? Es decir, si yo castigaba, ¿cierto?, a la persona mientras aprendía, no se iba a olvidar nunca más de ese aprendizaje. Entonces era como parte del proceso educativo esta violencia. Lo mismo pasa hoy día, o lo mismo pasado durante muchos años en los colegios, no sé si hasta el día de hoy, pero pasa la lógica de que de una u otra manera le tengo que enseñar a mi hijo a vivir entre sus pares. Y la supervivencia de mi hijo con sus pares tiene que ser una supervivencia eh, pacífica, con buenas formas, pero que en algún minuto también le digo a mi hijo, y esto es muy común, ¿cierto? Le digo a mi hijo, si te pegan, tú también le pegas, tú también golpeas, tú respondes la agresión. ¿Ya? Por lo tanto, tampoco es una educación que aún, ¿cierto?, se mueve en la lógica, en la dimensión de ser una educación de violencia. Respondo a la violencia con violencia. Y y es lamentable que hoy día, ¿cierto?, eh, esta lógica, esta práctica que acabo de señalar, esta idea de muchos padres y apoderados, eh, prime todavía en nuestro sistema. ¿Ya? Ustedes, que son personas que trabajan en el sistema educativo, saben perfectamente que esto es así. No te dejes golpear, pégale, ¿cierto? Muchos padres le enseñan de esta manera, o madres, ¿cierto? Le enseñan de esta manera a sus hijos. Además, es la respuesta que encontramos a nivel social. O sea, si ustedes piensan hoy día en nuestra sociedad, en nuestro país, en nuestro Chile, es el clamor que hay, po, ¿ah? Frente a la violencia, ¿cuál es la respuesta primigenia, ¿cierto? La respuesta básica que hay del sistema o de la sociedad chilena. Ojalá los maten, ¿cierto? ¿Cuántas veces nos escuchamos decir esa frase? Ojalá los maten,
o ojalá nos golpeen o cosas por el estilo. Es decir, es una sociedad violenta. Ahora, no hay que olvidar que la escuela, de una u otra manera, es una reproducción en miniatura de lo que vivimos en sociedad. Lo extraño sería que viviéramos en un país violento, con respuestas violentas y que tuviéramos escuelas pacíficas. Sería casi contradictorio. ¿Ya? De una u otra manera, la escuela es reflejo de la sociedad. Y ojo, la sociedad también es reflejo de la escuela. Ahora, quiero generar cambio en nuestra sociedad, entonces hay que preocuparse de lo que está pasando en la escuela. De generar ambientes, ¿cierto?, más sanos, de generar convivencia sana, de generar lo que veíamos en el módulo pasado, de generar una cultura de integración educacional. Ahora, los cambios en educación evidentemente se notan a años plazo. Hay un lapso bastante, bastante significativo antes de que los cambios en educación sean reflejados por las características de una sociedad. Y en este contexto, evidentemente que el, el ser una sociedad violenta hoy día ha ido generando un círculo, cierto, permanente en torno a la violencia. ¿Ya? Yo no sé si han visto, pero ahí existe cierto, un verdadero culto a lo que significa la marginalidad y la violencia como forma de expresión de validación social, es decir, el más violento, el, el que rompe más las normas legales, el que maltrata a mujeres, el que golpea a mujeres, de una u otra manera es visto como alguien que es exitoso, ¿ya? Piensen, por ejemplo, hoy día hay un caso súper notorio, ¿cierto? Y notable con este niño, con este futbolista de Colo-Colo. Y ahora se sumó un futbolista a la selección chilena en la misma dimensión, ¿cierto? Que están acusados de violencia intrafamiliar con sus parejas, golpean a sus parejas. La pregunta es por qué jóvenes exitosos, futbolistas, que tienen sus vidas resueltas en términos económicos, en términos de proyección a muy temprana edad, ¿cierto? 18, 19 años ya tienen su vida prácticamente resuelta. ¿Por qué caen en actitudes tan detestables y deplorables como la violencia de género? ¿Ya? ¿Qué es esto? ¿Es una anomalía del sistema o es una forma muy típica del sistema? ¿Qué creen ustedes? ¿Es común lo que ocurre o son hechos muy, muy, muy aislados estas Profe- expresiones de violencia? Profesor, ¿Mm? eh, yo pienso que sucede esto porque estos niños futbolistas ¿Mm? generalmente no vienen de hogares muy bien constituidos, a veces ¿Mm? vienen de poblaciones donde ven venta de droga, a lo mejor padres agresivos, y generalmente ellos repiten esquemas, pero que la Sí. sociedad los valide, no siento que en este momento validen o lo pongan como un ejemplo a un hombre maltratador. Claro, no los ponen como ejemplo, pero los validan desde el punto de vista, si usted, por ejemplo, escucha la música urbana, hay una validación de una serie de actitudes sexistas, ¿cierto? Y de actitudes machistas y de violencia y de vinculadas a la marginalidad y a lo que significa la narcocultura, que también es un aspecto muy potente hoy día entre nuestros niños y jóvenes. Ahí está, por ejemplo, el tema de los narcofunerales, o sea, tenemos la misma lógica, ¿cierto? De una u otra manera se validan. ¿Por qué? Porque el Estado resguarda este tipo de actividades, ¿cierto? Carabineros por mandato no sé de quién, los medios de comunicación los cubren, los muestran, les dan prensa.
Entonces, ojo con eso, ¿ah? Existe una suerte de validación del mal gusto, a eso es a lo que me refiero. Si usted se mete a analizar esto, sería interesante intentar comprender cómo un niño de 6 años asume esto. ¿Qué entiende un niño de 6 años de una canción de Marcianeque? Por decirle, por decirle algo bien concreto, ¿ya? O cómo asume esto un niño de 12 años. Es decir, nuestra sociedad, nuestro sistema escolar nos dice, mira, tenemos que educar en democracia, tenemos que educar en democracia, tenemos que educar en derechos humanos, tenemos que educar en igualdad de género, tenemos que educar, ¿cierto?, en el respeto, en la tolerancia, ¿sí? Pero la sociedad en la que vivimos, evidentemente, no es precisamente un ejemplo muy loable ni un ejemplo muy proactivo de ninguna de las actitudes que acabo de señalar. Y no tenemos para qué hablar de la marginalidad, hablemos de nuestra clase política. ¿Ya? O sea, ¿qué ejemplo se le da a la sociedad chilena cuando vemos todo el tema de la corrupción, por ejemplo? O cuando vemos, por ejemplo, lo que usted plantea, entre paréntesis, Mabel, yo le puedo decir con conocimiento de causa que está bastante equivocada respecto al tema de la violencia de género. La violencia de género en niveles medios y medios altos es extraordinariamente grande. Lo que pasa es que es un fenómeno más oculto, ¿ya? Pero no significa que no exista, ¿ya? Este año han habido problemas de violencia en los colegios más caros de Chile. Yo no sé si escucharon este año, un colegio más caro que hay en Concepción, un alumno apuñala a otro dentro de la sala de clase. Eh, Son situaciones que están cruzando núcleos sociales. Lo que pasa es que evidentemente cambian las formas. Y ojo, también cambia la caja de resonancia. La prensa no, no le da igual importancia a estos hechos. Pero una persona que estafa y que se roba 500 millones de pesos, ¿cuántos portonazos vale eso? Entonces, también es violento, también es violencia. Entonces, ojo con eso, ¿ah? Los medios de comunicación son muy buenos para tomar todos estos fenómenos y separarlo y decir, no, pero es que el crimen de cuello y corbata no es violento. Claro que es violento cuando usted le roba la plata de el ahorro de toda una vida a una persona. Es muy violento eso, ¿ya? Es muy violento cuando vemos este tipo de situaciones y las vemos minimizadas. Ojo con eso. Se le exige a la escuela algo que la sociedad no nos ofrece. ¿Y qué no nos ofrece la sociedad? No nos ofrece una vía democrática, una vía transparente, una vía en que se respeten los derechos humanos, una sociedad donde se integre a todo el mundo, donde la igualdad de género sea, ¿cierto?, nuestro principal lema, nuestro leitmotiv, ¿cierto? Entonces, ojo con esta situación porque todo esto repercute en la escuela. No es casualidad que el bullying sea un fenómeno escolar hoy día. Esto no viene del aire. Esto no es que a los chiquillos se les haya ocurrido un día en la mañana decir, hoy día me voy a levantar y vamos a molestar a Pedrito, por el motivo que sea. ¿Ya? Esto es reflejo de lo que los niños de una u otra manera resienten sobre sí. La literatura muestra que detrás de un niño agresor hay una familia agresora. Hay padres agresores, hay madres agresores. ¿Ya? Entonces, ojo con esa situación. Evidentemente que, claro, uno lo ve en contextos más deprivados culturalmente, en contextos de menor poder adquisitivo, pero evidentemente también que es un fenómeno que nos está cruzando socialmente en términos de que ya no solamente se da en las poblaciones, ¿ya? Esto se da en todo nivel y tiene que ver con situaciones bastante más complejas
aparentemente de lo que uno pudiera pensar, ¿ya? Bueno, tenemos entonces, como les decía, esta idea eh, de que esta violencia escolar, ¿cierto?, entre iguales, tiene que ver con algo que de una u otra manera ha sido permanente y sistemático en nuestro sistema educativo. ¿Se ha avanzado en esto? Evidentemente que se ha avanzado, evidentemente que todas las políticas educativas y toda la formación y los cursos y las horas y horas y horas de perfeccionamiento que han tenido los docentes y los asistentes de aula, evidentemente que han tenido un impacto eh, en lo que significa esta violencia escolar. Sin embargo, nuestros índices siguen siendo extraordinariamente altos, por una parte. Y por otra parte, los hechos de violencia dentro de las escuelas tienden a ser cada vez más graves. Ojo con eso, ¿eh? Es decir, si antiguamente la pelea era a empujones, hoy día la pelea es con cuchillos. Y ese es un fenómeno que estamos viviendo. Ahora, ni hablar de lo que pasa en otros países, ni hablar de Estados Unidos, donde el tema ya está absolutamente desbordado, ¿cierto? Pensemos en todos estos niños, en todos estos tiroteos que se producen, ¿cierto?, al interior de los establecimientos, de los colegios. En todo caso, para que tengan una relación, entre el año 2020 y el 2021, en Chile hubo 5.934 casos graves. Cuando hablamos de casos graves, hablamos de personas, de niños que fueron heridos, ¿ya? Que sufrieron situaciones muy complejas producto de este maltrato por parte de los compañeros. Ahora, esta cifra, responsablemente les puedo decir que tienden a subir. Estamos en el 2023. Y lo otro particular que hay de esto, si ustedes trabajan en escuelas básicas, sabrán que cada vez el promedio de edad de estas problemáticas va bajando más. Es decir, el bullying ya no es un problema, comenzó siendo un problema de enseñanza media, sigue siendo un problema de enseñanza media, pero hoy día hay bullying en primero básico, primero, segundo básico, que uno dice, ¿cierto? Son niñitos chicos, sí, son niñitos chicos, y por Dios que hoy día es complicadísimo trabajar con estos niñitos chicos. Hay una situación ahí que es extraordinariamente eh, compleja de abordar, ¿ya? Entonces, ¿por qué estamos llegando a esta situación? Si hace tanto que tenemos, ¿cierto?, estas políticas macro que tienden a, evidentemente, mejorar o intentan eh, sobrellevar lo que significa la convivencia escolar, enrelarla, ¿cierto? Y llevarla por, como hemos repetido todas estas clases hasta el cansancio, por la lógica de una sociedad democrática, ¿ya? Fíjense en esto. Entre marzo del 2020 y terminando en marzo del 2021, es decir, durante el año 2020, hubo un aumento de un 40% en las denuncias por maltrato físicos y psicológicos en colegios públicos y privados de Chile. 40% de aumento. Y estoy dando una estadística de hace 2 años atrás. ¿Ya? Entonces, a mí me ha tocado estar esta semana en la provincial, en la Superintendencia de Educación de acá de la sexta región, y la cantidad de denuncias del mes de octubre aquí en la región, en la sexta región solamente, es pero absolutamente impresionante. O sea, cuando les digo impresionante, estamos hablando sobre 300 casos, ¿ya? Y estoy hablando de una región del país, en un mes, solamente el mes de octubre. Entonces, eh, esta temática es curiosa, ¿por qué? Porque pese a que se aborda, pese a que se la intenta, ¿cierto? Controlar, manejar, guiar, superar,
en la práctica sigue desbordando el sistema escolar. Hoy día vivimos en un sistema escolar desbordado. ¿Ya? Este año la cantidad de eventos que llevamos de violencia es enorme. Ahora, ojo con esto, ¿ah? Nosotros siempre nos dejamos llevar por la prensa y decimos, mira, pasó esto otro, salió por la tele, salió por la radio. Pero hay un montón de hechos de violencia que no salen ni por la prensa ni por la radio, porque la prensa ocurre en lugares muy chicos o porque sencillamente se, no, se, no son considerados importantes, ¿ya? Pero, por ejemplo, apuñalamiento. Este año, así haciendo memoria, este año aquí en el Valle de Colchagua, donde hay 6 comunas, ya yo trabajo en conjunto con 6 comunas que tienen colegio. En esas 6 comunas, este año hemos tenido 5 episodios de apuñalamiento de un alumno a otro. Enseñanza media. Sin contar los alumnos que se autoinfieren heridas, que es otra cifra bastante más grande. La cantidad de adultos agredidos al interior del colegio es enorme. Niños que agreden a las tías, ¿ya? Entonces, ojo con eso, estamos hablando de una situación, de una sociedad de violencia eh, de una situación de violencia muy compleja que evidentemente tenemos que abordar. Ayer en la televisión, me acuerdo viendo las noticias, no me acuerdo si fue en la televisión, Chilevisión o fue en un diario. El hecho es que me grabé la cifra, ha aumentado en casi un 23% la cantidad de alumnos expulsados durante el año 2023. Se están expulsando alumnos del sistema escolar. Es complejo expulsar a un alumno del sistema escolar en Chile. No es fácil. Hay que reunir una serie de requisitos para poder expulsar a un alumno. Sin embargo, están aumentando las expulsiones. Ahora, ¿por qué están aumentando las expulsiones? Porque las situaciones de violencia están siendo cada vez más complejas. Porque los colegios, de una u otra manera, los colegios y el personal que trabaja al interior de los colegios, evidentemente se ve desbordado. Entonces, ojo con eso, ¿ah? Es un tema, este tema del bullying que ya parece broma, ¿cierto? Que ya muchas veces se aplica mal el concepto, eh, de una u otra manera no termina, va adquiriendo distintas formas, como vamos a ver acá en un ratito más. Y lo que hay que tener claro y lo que verdaderamente da temor es que los niveles de violencia al interior de los establecimientos están aumentando y ese es un hecho de la causa. No estamos, no estamos educando una generación de jóvenes más democráticos, ni inclusivos, ni tolerantes, sino que da la impresión de que estamos en problemas, ¿ya? Entonces, estamos en problemas porque estamos perdiendo la batalla feamente sobre lo que significan una serie de valores disruptivos que tienen que ver con individualismo, con violencia, con imponerse al otro, con imponerse no desde un punto de vista democrático, sino que a través de la violencia, con denigrar al otro, con menospreciar al otro. Es decir, hay una serie de circunstancias que lamentablemente están siendo bastante complejas de sobrellevar en el sistema. Hay algunos datos que demuestran esto, la cantidad de licencias médicas que hay al interior de los colegios. Personal agotadísimo, la gente se cansa mucho de trabajar en los colegios. Ustedes trabajan en colegios, ¿saben a lo que me refiero? ¿Saben lo que cansa trabajar en un colegio? ¿Ya? O sea, hoy día es una labor absolutamente titánica. La cantidad de profesores y de asistentes de la educación que salen del sistema todos los años, que no siguen, que se dedican a otra cosa. ¿Ya? Y gente que se va muy, muy contrariada respecto de las condiciones laborales que hoy día ofrece el sistema educativo en Chile.
es complejo el tema, es difícil. Nos estamos quedando sin profesores. Ojo con eso. Cada vez más difícil encontrar gente que tenga la actitud y la aptitud para poder, ¿cierto?, abordar estas temáticas escolares y vivenciarlas desde el interior de la escuela. No sé cuál es la percepción que tienen ustedes sobre el clima general que se vive en los colegios hoy día en Chile, o por lo menos la realidad que ustedes ven. ¿Qué piensan sobre eso? O sea, es un tema bien profundo, pero yo encuentro que va todo desde la casa. Desde que un papá como que se dé a respetar por el hijo y dé a entender que el respeto hacia el profesor, hacia el auxiliar, que esté con ellos en un colegio, es fundamental. Porque Exactamente. si un hijo no respeta a su papá, a quién va a respetar? Claro, hay un tema muy interesante con eso, ¿eh? Con la lógica de la figura de respeto, con la lógica de la figura referente, que era tan potente antiguamente, ¿cierto? Que progresivamente eso ha ido cambiando, digamos, ¿cierto? De época en época. Claro, ahí hay una situación que no es menor, ¿ya? Pero, ¿cómo vivencian ustedes, los que trabajan en colegios, cómo ven el clima laboral en sus colegios? ¿Cómo ven su trabajo? ¿Su trabajo es un espacio en el que usted va y se relaja y lo pasa bien trabajando? ¿O es un trabajo, no le estoy diciendo que no le guste, ojo con eso? ¿O es un trabajo en el que permanentemente tiene que estar con los dientes apretados, muy atento a todo, ¿cierto? Muy, muy pendiente, muy consciente de lo que está haciendo. ¿Cómo se da esa situación? Salimos del colegio contentos, así como, ay, qué rico, hoy día, ¿cierto? Fui muy feliz en mi trabajo, o salimos del trabajo diciendo, bajamos las revoluciones, ¿cierto? Vamos a descansar ahora. O sea, hay días y días. Yo en el Hay colegio día que y día, ¿cierto? trabajo, igual, la enseñanza media es pesado, ya de sexto a segundo medio que tenemos en el colegio, es súper pesado. Uno Es complicado, ¿eh? va con todo lo positivismo a trabajar y ya sí, va a ser un gran día, pero no, los niños están complicados. Es complejo el tema, ¿cierto? Entonces, Sí. ojo con eso, ¿ah? Esto tiene que ver con el ambiente cultural que se ha generado al interior de la escuela. Y como les decían antes, es reflejo de lo que vivimos en el día a día, po. Un reflejo de lo que vivimos en el, en el diario, vivir. Ahora conversaba con la encargada de un tribunal de la familia, de acá de una región aquí, y me hablaba de la cantidad de demandas que hay en el tribunal al lado en el que trabaja de ella, la cantidad de demandas que hay por parte de profesores y asistentes de la educación contra alumnos que amenazan, y contra apoderados que amenazan a la gente, los amenazan por distintas circunstancias. Entonces, ojo con eso, hay un tema muy, muy complejo de abordar. ¿Ya? A Vamos a seguir viendo. mí, unas Dígame. alumnas de segundo medio me tenían amenazada. La tienen amenazada. Sí, me tenían amenazada en el primer semestre. ¿Alumnas? Sí, alumnas. ¿Y cómo abordó esa situación Macarena? Fui a dirección, toqué el tema porque las niñas estaban averiguando dónde vivía yo. Y yo vivo a 5 minutos del colegio. Entonces yo les puse el caso y dije que si a mí me pasa algo, fueron tal y tal alumnas que me tenían amenazada, y ahí llamaron a los apoderados, pero los apoderados no, mis hijas no hacen eso. Mis hijas no son capaces de eso. Claro, normalmente la gente se instala desde la negación. Perdón, ¿en qué parte trabaja usted, Macarena? Acá en Licanray. En Lican Ray. Yo no sé si dimensionamos lo que significa que el Lican Ray
que es un pueblito chiquitito, ¿cierto? Turístico. Y yo trabajo en un Tengamos, colegio rural. en un colegio rural, tengamos eventos de esta naturaleza. O sea, ¿qué le queda al resto de las ciudades grandes? ¿Se dan cuenta, no? Qué nos queda en las ciudades más, qué nos queda en las ciudades más mayores? ¿Ah? Es extraordinariamente complejo, ¿cierto? Esta idea de los niveles de violencia que se están viviendo y que obviamente nos llevan a hacer pensar que estamos perdiendo, o el sistema educativo o la sociedad está perdiendo la batalla. Vamos en retroceso. ¿Quién va a trabajar en educación en 20 años más, así como vamos? Es un tema no menor, es un tema bastante complejo. Miren, acá les quería mostrar esta estadística de los casos denunciados de bullying y evidentemente, cierto, tenemos que, claro, por un tema de número, por un tema de habitantes, Santiago tiene evidentemente mucho más habitantes, Santiago tiene aproximadamente el 40% de los casos, ¿ya? O el 35% de los casos. Fíjense que la cantidad de casos que hay en Santiago es simétrica con la población que vive en Santiago respecto al resto del país. O sea, en Santiago vive el 35% de la población nacional. Y el 35% de los casos de bullying se dan en Santiago. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, claro, uno dice, en Santiago pasa todo. ¿Por qué? Porque, claro, los medios de comunicación están en Santiago. No es lo mismo que un niño apuñale a otro niño en una escuela de Pudahuel. Salen todos lados, salen todas las noticias, llega la prensa, entrevistan, salen los apoderados, ¿cierto? Y se genera toda una mataola. Pero yo les puedo contar del Liceo Municipal de Chépica. Ni siquiera saben dónde está Chépica. Este año una alumna apuñaló a otro, peleando adentro del colegio. No salió en ninguna parte, no salió en las noticias, no salió a nivel nacional, no pasó nada. El liceo no es malo, es un muy buen establecimiento. Tiene mucha gente trabajando. Yo soy muy amigo del jefe del DAEM de la región, estaba preocupado, de esta comuna, preocupadísimo por todo lo que había ocurrido. Hay equipo de intervención, hay PIE, hay dupla, hay psicólogos, se habían hecho las contenciones, se aplicaron los protocolos, etcétera, 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 etcétera. Y sigue igual. O sea, igual pasa esto. Perdón, Ruth, usted me decía algo que me interesó mucho. Ruth dice, mi hija venía de un liceo en el que carabineros, bomberos y consultorio están en una cuadra y todos los días entraban con arma blanca alumnos a agredir a otros. Varios profesores fueron agredidos por ello y no se les pudo sancionar a alumnos porque tenían tapada la cara. Es una situación permanente. Yo no sé en qué parte habrá ocurrido esto, Ruth. ¿En Santiago fue esto o fue en provincia? Bueno, ahí vamos a esperar a que Ruth nos conteste porque Ruth es una persona que se... en Coquimbo, mira, en la cuarta región, ¿ya? Entonces, claro, como les decía, uno tiende a pensar que todas estas situaciones se dan solamente en Santiago, pero nos encontramos que en realidad, les cuento, en otra comuna acá de la provincia, en un liceo donde son súper estrictos, el liceo funciona súper lindo. Hace 2 meses atrás, un alumno le pega una patada en el pecho al inspector general. Estoy hablando de una escuela tradicional de acá de la zona, con niñitos que van a estudiar, que les dan desayuno, les dan almuerzo, tienen sus raciones Junaed, tienen todo lo que se hace, todo el trabajo que uno puede imaginar que se puede hacer dentro de un colegio. Sin embargo, llegamos a esta situación. Entonces, evidentemente que hay ahí un tema que no es menor, es un tema complejo de abordar desde un punto de vista de cómo voy a reflejar en la escuela lo que significa la violencia escolar, ¿ya? Entonces, en esa dimensión tenemos que entender el bullying, ¿ya? Y en esta dimensión tenemos que entender el por qué nuestros colegios están pasando por esto. Porque normalmente la lectura que hacemos es que
Mira a los niños cómo están. Ojo, los niños no están. A los niños los estamos criando nosotros. Mira a los niños que estamos criando. Esa sería como la lógica de esto. ¿Ah? Mira lo que estamos haciendo. Mira lo que nuestro sistema escolar, de una u otra manera, permite. ¿Cómo es posible que en escuela entren alumnos encapuchados a agredir al personal? Nunca nadie le explicó a estos jóvenes que los profesores y la gente en el colegio está exactamente para educarlos, para ayudarlos a desarrollar su integridad humana y una serie de cosas más. Entonces, ojo con eso, ¿ah? Es muy fácil, facilista el discurso de decir, mira lo que pasa. Claro, miro lo que pasa, pero ojo, yo también soy parte de eso de lo que pasa si yo vivo aquí en Chile. Y nosotros no estamos en una nave espacial viendo esto desde arriba, no, nosotros estamos, y nosotros los que trabajamos en el sistema educativo estamos inmersos en esto. Entonces, ojo con esto, algo estamos haciendo muy mal como sociedad, ¿ya? Entonces, yo creo que este tema todavía no toca a fondo, ¿eh? Entre paréntesis. ¿Por qué? Porque está demostrado lo que vimos en el primer módulo. Imagínense, Ruth dice que, a ver, me interesó esto que dice Ruth. Aquí ya era común apuñalar a funcionarios, tuvieron que empezar a tener carabineros a diario en el liceo, los hacían evacuar a los alumnos para que no fueran agredidos por otros alumnos. Fue terrible vivirlo, ¿ya? Ahora, les insisto, la sociedad, nuestro país, da la impresión que todavía no toca a fondo en esto. Y lo que les iba a decir, en el primer módulo hablamos, ¿se acuerdan cuando hablamos de los liderazgos? Y de lo importante que era, en el segundo módulo también hablamos del liderazgo del director. El director, la investigación, la literatura muestra que el liderazgo pedagógico de un buen director en una escuela es fundamental para enrielar y encauzar una serie de situaciones. Entre ellas, el tema del bullying, la convivencia, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, el tema administrativo es importante. Y hoy día vemos que nuestro sistema educacional público se administra extraordinariamente mal. Entonces es como difícil darle la vuelta a esto. ¿Por qué? Porque muchos de los colegios públicos hoy día están extraordinariamente mal administrados. ¿O ustedes creen que la gente está muy feliz porque no le paguen su, sus dineros previsionales? O ver un colegio en el que no llega ni confort, como pasa en muchos colegios hoy día. Entonces, evidentemente que se genera una tormenta perfecta, en que por una parte tenemos una sociedad que tiene distintos problemas, tenemos una prensa, porque también es responsable la prensa, aunque ellos se molestan mucho, la prensa en general muestra lo que vende en lo negativo. No hay un minuto de noticias positivas en la prensa al día. En la prensa no salen los niñitos de las 70 escuelas de la provincia de Colchagua, las 70 parejitas que fueron a bailar cueca en el torneo provincial de Colchagua. No muestran eso en las noticias. No entrevistan a los niñitos y no les preguntan cuánto se esforzaron en aprender a bailar cueca, no entrevistan al director, no entrevistan al que dirige el taller, no muestran eso. ¿Ya? Entonces, ojo con eso, ¿eh? También por eso les decía antes, hay una suerte de, entre comillas, es fea la palabra que debo usar, pero no se me ocurre otra, hay una suerte de promoción del mal gusto, de la violencia, de lo que significa disrupción. Y tristemente, lo vemos a diario. ¿Cuándo lo vemos? Escuchen canciones de música urbana, escuchen las letras, pongan atención a las letras. Escuchen las rutinas de muchos humoristas que hacen una verdadera alegoría a la droga, en que fumar marihuana es poco menos que un deporte gracioso.
¿Ya? Entonces, ¿cuál es el mensaje que mandamos? Ojo con eso, ¿ah? Hay temas que son bastante torpes desde muchos puntos de vista. Bueno, los datos de ahí, de estas regiones, ¿cierto? Vienen desde el Poder Judicial, ¿ya? Cada vez el bullying, este matonaje que hay sostenido en el tiempo de algunos alumnos hacia otros, ¿ya? Es un fenómeno que va en aumento. Y es un fenómeno que también cruza a otros países, no es solamente en nuestro país. Al contrario, es un problema que tiende a perpetuarse, que tiende a masificarse, ¿ya? No sé qué pasa honestamente, la verdad es que es complejo. La literatura nos muestra como que estamos perdiendo la batalla, la estamos perdiendo como sistema, ¿ya? La solución no es echar alumnos, ¿ah? Ojo con esto. Muchas veces escuchamos los consejos a profesores que la solución es echar alumnos. No es echar alumnos. Es como cuando la gente dice maten a los delincuentes. No sé si será la solución matar a todos los delincuentes, ¿no? No sé en qué nos convertiríamos, yo creo que nos convertiríamos en asesinos. Entonces, ojo con eso, ¿ah? Me convierto en lo que estoy combatiendo. Entonces, no me pagan en el trabajo por echar alumnos. Mi trabajo como docente no pertenece, no es parte de mi trabajo el promover la expulsión de alumnos. Al contrario, me pagan exactamente por lo contrario. Me pagan por tener más alumnos. ¿Ya? Y en esa dimensión tengo que entender estos fenómenos que eventualmente son difíciles de abordar porque evidentemente están cruzados por algunas lógicas bastante más complejas. Eh, Como primera aproximación a este fenómeno, a esta violencia que vivimos en nuestro sistema escolar y que de una u otra manera refleja, ¿cierto?, la violencia que en el día a día muestra nuestra sociedad, una de las formas o una de las explicaciones más lógicas que hay tiene que ver con un elemento que hoy día se considera fundamental en nuestro sistema escolar, que es la competitividad, el ser competitivo. La competencia en nuestra sociedad es vista como un elemento dinamizador, es vista como el motor de nuestra sociedad. Yo tengo que ser competitivo respecto del resto para que me vaya bien en mi vida. ¿Ah? Yo tengo que ser capaz de ser mejor que el otro para que me vaya bien. Tengo que ganar. Está la lógica, ¿cierto?, del ganar. Entonces, ojo con esto, ojo con lo que les voy a explicar. ¿De dónde viene esta violencia? Esta violencia en parte viene de generar desde muy temprano, desde nuestra más tierna infancia, competencia. El ser competitivo respecto del otro, el ganarle al otro. No me enseñan a disfrutar el triunfo, tampoco me enseñan a disfrutar y aprender de cuando no gano, sino que simplemente es algo normal. Piensen en las alianzas que se hacen desde niños chicos, desde prekinder. ¿Ah? Niñitos de 3 años participando en alianzas que tienen que ganar puntos y derrotar a la alianza roja o a la alianza azul, no sé, y tienen que competir y van a la competencia, al torneo de esto y al torneo de esto otro, y muchos dicen y muchos defienden esta lógica y dicen, es que la vida es competencia, la vida es competitiva. ¿Será tan así? ¿Será tan necesario llevar a una lógica de competencia permanentemente a nuestros alumnos? Competimos por las notas, competimos por los lugares, competimos por todo. Siempre el mejor en algo ocupa un lugar destacado.
hasta el más desordenado, hasta el más disruptivo. Es decir, nuestra lógica educativa promueve que yo tengo que ser mejor que el otro. Y en esa lógica de que tengo que ganarle al otro, se desarrolla una vinculación violenta respecto del otro. No veo en el otro a un par, no veo en el otro a un amigo, no veo en el otro a otro ser humano, veo en el otro a un rival. Hay mucha literatura sobre lo que les estoy planteando, ¿ya? Cuesta mucho hacer entender a la gente esta situación. ¿Por qué si hago un torneo de algo, tengo que elegir el primer lugar? ¿Por qué no premio mejor atributos de cada uno de los participantes? No puedo premiar al que lo hizo mejor, al que tuvo mejor técnica, al que expresó mejor sonrisa, al que fue más valioso, al que ayudó más a sus compañeros. ¿No puedo premiar en esa dimensión? Sin generar necesariamente de que este es mejor que el otro. A nivel de escuela se promueve la competencia. Mi escuela tiene que ser mejor que la otra. ¿Y quién dice eso? ¿Por qué tengo que generar esta lógica si las competencias en sí mismas, la competencia como concepto, involucra necesariamente que alguien gana? Para que alguien gane, alguien tiene que perder. Y el que pierde hoy día es un loser. ¿Ah? Se burlan del que pierde, es un perdedor. Y ser un perdedor en nuestra sociedad es un defecto. Entonces, ¿cómo me valido? Me valido ganando. No me pueden hacer así. Ah, no, porque soy loser, no, porque soy perdedor. ¿Y quién me enseña el valor, la oportunidad que significa eh, no haber competido para ganar, sino que para competir, para desarrollarme yo como persona? ¿En qué parte alguien me muestra eso? Si cuando soy chiquitito y voy a jugar a la pelota y tengo 4 o 5 años, perdón por el ejemplo machista, pero me toca verlo con todas las semanas en las canchas donde voy, ¿ah? Niñitos de 4 o 5 años que el papá está gritando como vuelto loco, como energúmeno afuera de la cancha, corre, pégale, patea, etcétera, 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 etcétera. O sea, destruye a tu enemigo, que es el otro. Entonces, ojo con eso, ¿ah? Cuando hablamos de todos estos fenómenos de violencia, del bullying, claro, es fácil decir, no, pero es que esto viene desde la sociedad, viene de la tele, viene de esto, viene de lo otro, hay que poner más mano dura, hay que echar alumnos, hay que sancionar. Puede ser, yo no les digo que no sea así. Pero ojo, también tengo que revisar lo que estamos haciendo. ¿Por qué no escuchamos las letras, insisto, el mismo ejemplo? ¿Por qué no escuchamos las letras de las canciones de la música que escuchan nuestros hijos? Empecemos por el principio. ¿Por qué no revisamos lo que significa la competencia al interior del colegio? ¿Son sanas las competencias al interior del colegio? ¿Son siempre provechosas? ¿O logramos que alguien se sienta superior a otro? Porque si generamos la sensación de que hay uno superior y otro inferior, estamos a un paso de que ese superior maltrate al inferior. O sea, estamos a un paso, estamos promoviendo el bullying, que es un poco lo que nos pasa a nivel social. ¿Ya? Entonces, ojo con esa dinámica que eh, no deja de ser significativa e importante. No sé si quieren opinar respecto a lo que he dicho. ¿No? Perfecto. Entonces,
como les decía, Profesor, dígame. no, lo que yo le quería decir era en relación a la competitividad. Yo creo que está establecida en la sociedad. Vivimos en una sociedad competitiva. Bueno, desde el jardín infantil, como usted lo comenta, pero también en el índole de la adultez, porque cuando postulamos a un trabajo, ¿quién queda? Entonces, estamos constantemente compitiendo por diferentes ámbitos de nuestra vida. Sí, sí, Mabel, yo lo entiendo, ¿ah? Evidentemente que cuando hay un puesto de trabajo van a haber muchos candidatos. Yo siempre lo planteo, siempre le digo a los directores de los colegios que me toca supervisar, todos los obispos quieren ser papas. O sea, eso es parte del ser humano, digamos. No hay, no hay una situación ahí distinta. Pero ojo, es distinto cuando asumo que para llegar a esa cima, para llegar a ese cargo laboral, me tengo que desarrollar. Es distinto cuando usted, Mabel, dice, pero es que mi director está aquí en el cargo porque, no porque haya sido malo y haya aplastado a cabeza, ¿cierto? Y haya subido destruyendo a sus enemigos. No, el hombre estudió, se superó, es habiloso, es metódico, es ordenado, tengo atributos positivos, tiene buen trato, es buen líder, conversa bien, es certero en sus apreciaciones. Ojo con eso. Lo de la competitividad a nivel laboral se maneja en esa dimensión, se maneja más bien desde el punto de vista de los atributos positivos propios. Mientras que la competitividad abierta, en aras de ser el mejor en algo, muchas veces lleva, y aquí hay personas que se equivocan mucho en esto, adultos particularmente al interior de los colegios, que llevan a que hacemos de todo para poder ganar. Oigan, si no seamos ciegos, yo llevo 32 años viviendo metido en colegio y cuando hay alianzas en los colegios, los apoderados casi se matan peleando por las alianzas. Y eso lo he visto en colegios particulares caros, no en colegios de población precisamente. Se los puedo nombrar los colegios. ¿Ya? Apoderados literalmente casi agarrándose a combos por los puntos para la alianza. Profesor, ¿Sí? nosotros este año lo vivimos porque fue una acumulación de puntos a través de todo el año por acciones que las alianzas hacían. ¿Ya? Pero al final de todo, se les dio empate porque el año anterior había sido difícil la situación, entonces se mantuvo así. Por ejemplo, hubieron una de ropa reciclada, que tenían que ser disfraces de ropa reciclada, y claro, se dieron puntaje por las partes mejores de cada uno, pero en el fondo fue una competencia igualada. O sea, al final del día, todos fueron ganadores. Ese es el tema, po. El tema es reconocer en el otro. No llegar a la lógica de que yo te gano porque yo soy mejor que tú. Y gané porque soy más vivo, porque soy más tramposo, por lo que sea. No, sí, esta lógica, fíjense cuando los niños se tratan de loser unos a otros, de perdedores. Es muy potente para ellos, es muy fuerte para ellos. Y en nuestra sociedad, esa competencia la llevamos a todos ámbitos. O sea, nosotros vivimos en una lógica de que me valido, ojo con esto, me valido, valgo por lo que tengo, no por lo que soy como ser humano. Esa es una lógica que hay que cambiar. ¿Ah? Hay un ejemplo muy clásico sobre esto, que es lo siguiente. Si un perro hablara y usted le pregunta a un perro qué es, el perro probablemente le diría que es un perro. ¿Sí? Pero si usted le pregunta a una persona qué es, la persona contesta en base a lo que
en qué trabaja. Yo soy profesor, yo soy asistente, soy psicólogo, soy asistente social. Nos definimos productivamente. Y ese nivel de productividad que alcanzamos nos sitúa socialmente. Entonces, ojo con esto. Cuando tratamos de llevar esta lógica a niños que se están formando, inexorablemente, más de alguno, por presiones desde su casa, por lo que ve por la prensa, por lo que malinterpreta que escucha, va a desarrollar una ansiedad por ganar. Y ese ganar, muchas veces, se va a convertir en una forma malsana de competitividad. Voy a destruir al otro. ¿Por qué? Porque el otro es mi competencia. No quiero competir con el otro. Literalmente quiero destruir al otro. Es lo que muchas veces vemos. ¿Ah? ¿Por qué creen ustedes que es tan maravilloso y destacable cuando en una competencia muchas veces el que no gana, sino que el que hace más esfuerzo, el que más se destaca? ¿De qué hablamos del espíritu olímpico? ¿Ya? Entonces, desde ese punto de vista, tenemos que es fundamental educar en esa dimensión. Cuando hablamos de la educación de la integración, así integramos. La palabra competencia deberíamos eliminarla de nuestro vocabulario en las escuelas. Educamos en diversidad. Nadie es mejor que otro. Somos distintos. Tenemos distintas habilidades. Y les voy a dar un ejemplo final sobre esto. Hopkins, uno de los mayores científicos en la historia de la humanidad, el que desarrolló la teoría del Big Bang, la creación del universo, tenía una enfermedad, multiplegia, ¿cierto? Considerado una de las mentes más brillantes del siglo XX. Era un gran físico, un gran pensador, extraordinariamente inteligente, entre comillas. Pero ojo, era inteligente en física. Se casó 5 veces. Nadie que se case 5 veces es muy exitoso en términos emocionales. Ojo con eso. Les puedo poner otro ejemplo. Steve Jobs, el fundador de Apple. Era un tipo que era muy inteligente, muy capaz en el ámbito profesional en el que se desarrollaba, pero que como ser humano dejaba bastante que desear. Entonces, ojo con esto, ¿eh? El educar en la diversidad y desarrollar una sociedad no violenta tiene que ver con enseñarle a nuestros niños a celebrar el éxito del otro. Es obvio que no todos los niños van a ser buenos futbolistas, pero no tengo que enseñarle a pegarle patada al mejor, po. Tengo que enseñar a aplaudir al que lo hace mejor. Tengo que alegrarme por el otro. Eso es lo que tengo que promover. Festejar las habilidades. Todos tenemos habilidades. Nadie es tan malo, nadie es tan bueno. Nadie es tan, nadie es muy, decía mi abuelita sabiamente. ¿Ya? Y en ese contexto es que la violencia escolar está muy vinculada a la lógica del ganar a toda costa, que es reflejo propio de nuestra sociedad. ¿Ya? Y por último, no olvidar que la mejor educación es la que forma buenos seres humanos. Nadie es buen profesional si primero no es un buen ser humano.
Un buen médico, antes de ser buen médico, fue un buen ser humano. ¿Ya? Lo mismo un buen profesor. Bien, no sé si quieren agregar algo, preguntar algo. ¿No? Perfecto. Vamos a dejar la clase hasta acá. Vamos a seguir con esta temática el día de mañana miércoles, a la misma hora, a las 20 horas, ¿cierto? Puntualmente como hoy día empezamos a grabar un poquito más tarde, pero bueno. Así es que nos vemos. Profesor, Dígame. una consulta. En relación a la tarea que usted iba a dar la semana pasada, La voy a